Evelyn Elizabeth Rojas Maita, de Perú. Vamos a dar la bienvenida en esta primera sesión a la maestra Evelyn Elizabeth Rojas Maita del Perú. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, tiene una maestría en Política y Gestión Tributaria en la Universidad Nacional del Centro del Perú, es contador público por la Universidad Peruana Los Andes, miembro de la Sociedad Hispana de Investigadores Científicos, cofundadora del Grupo Latinoamericano de Epistemología, gerente general de la empresa SECAM SACS y docente en grado y posgrado. En esta oportunidad, la maestra nos va a compartir inteligencia artificial como herramienta para la automatización del proceso de revisión sistemática y metaanálisis. Bienvenida, doctora. El público es suyo. Excelente, muchísimas gracias por esta gran invitación a ustedes, distinguidos asistentes, y también a los organizadores de este magno evento, de este Congreso Internacional de Posgrado, organizado por UPEA de Bolivia. Permítame, voy a compartir por favor mi pantalla ya. Creo que ya logramos ver la presentación y si es así, por favor, si no me indican para poder hacer adecuadamente la misma. Sí, doctora, podemos apreciar su presentación. Excelente, muchísimas gracias. Nuevamente, pues agradecer a la Escuela de Posgrado UPA de Bolivia por esta fabulosa invitación que he recibido. Represento en esta oportunidad al país hermano de ustedes, que es Perú. El tema que vamos a ver el día de hoy es la inteligencia artificial como herramienta para la automatización del proceso de revisión sistemática y metaanálisis. Bueno, sabemos que las IAs están revolucionando el mundo. Cada día va evolucionando cómo es que este Big Data, esta gran base de datos con la que procesa la información, nos facilita poder realizar múltiples trabajos en el tema multidisciplinario. Es por eso es que vamos a ver primero y reconocer primero un poco de los conceptos que vamos a tocar hoy día, porque siempre yo les digo, por ejemplo, a mis estudiantes esto, ¿no? Si bien la inteligencia artificial nos procesa súper rápido la información, pero que tenemos que tomar en cuenta que al final quien toma la información, que somos nosotros los investigadores, somos los más acertados para calificar si esta información es la adecuada o no, para poder utilizarla adecuadamente dentro de la ética. ¿Está bien? Entonces vamos a ver un poco de lo que es una revisión sistemática y también lo que es el metaanálisis. Y parte mucho de la revisión narrativa. Estas son revisiones de literatura académica, tecnológica o científica que permiten exponer una temática en particular de interés de la comunidad científica. ¿Está bien? Entonces, una revisión narrativa viene a ser más un estudio cualitativo. Ahí hacemos una revisión de la literatura, esta revisión es académica, tecnológica o también científica. Hay autores que nos dicen que son investigaciones científicas en las cuales la unidad de análisis son los estudios originales primarios, es decir, de fuentes y bases de datos confiables y también de alto impacto. Está bien, y dentro de ello también tenemos a las revisiones sistemáticas. Este autor nos indica que son investigaciones científicas en las que la unidad de análisis son los estudios originales primarios, a partir de los cuales se pretende contestar a una pregunta de investigación claramente formulada mediante un proceso sistemático y explícito. Por eso se les considera investigación secundaria, investigación sobre lo investigado. Es decir, que partimos de múltiples fuentes de investigación a las cuales vamos a estudiar sistemáticamente, por eso se le dice revisión sistemática, y vamos a obtener datos importantes que nos ayude a tener resultados relevantes para también plasmarlos en otros estudios de investigación. Las revisiones sistemáticas parten, por ejemplo, desde una revisión narrativa, como una base, que es un estudio cualitativo. Se hace la búsqueda, selección y organización de información de estudios previos en base a criterios de análisis. A esto se le llama sistematización del contenido. Luego realizamos la clasificación de estos estudios, los comparamos y vemos las evoluciones históricas. A esto se le llama
la revisión sistemática, que es un estudio operativo. Ahora, pantalla dice que desde el punto de vista formal, la revisión sistemática sintetiza los resultados de investigaciones primarias mediante estrategias que limitan el sesgo y el error aleatorio. Estas estrategias incluyen que la búsqueda sistemática sea exhaustiva. ¿Está bien? Que la selección sea mediante criterios explícitos y reproducibles de los artículos. Que la descripción del diseño y la ejecución de los estudios originales, la síntesis de los datos obtenidos y la interpretación de los resultados. Es decir, vamos a hacer un estudio completo, un análisis profundo de estas literaturas. Ahora, dentro del estudio, partamos ya que tenemos la revisión sistemática. El metaanálisis da un paso más allá. Aunque la revisión sistemática es una herramienta de síntesis de información, no siempre es posible presentar resumidamente los resultados de los estudios primarios. Cuando estos no se combinan estadísticamente, la revisión se denomina revisión sistemática, cualitativa. Por lo contrario, una revisión sistemática cuantitativa o metaanálisis es una revisión sistemática que usa métodos estadísticos para combinar los resultados de dos o más estudios. ¿Está bien? Entonces aquí ya damos un paso más allá, ¿no? Yo podría decir que es algo así como los estudios, que nosotros hacemos las investigaciones en un enfoque mixto, porque no solamente se centra en realizar el análisis de acuerdo al grado de conocimiento del investigador en este caso, ¿no? El que está haciendo la investigación, sino va a partir también ya de métodos estadísticos para cuantificar esta información y se tenga un resultado más objetivo. ¿Está bien? Entonces, una revisión sistemática es un estudio cualitativo. Cuando incrementamos el análisis estadístico dentro de este estudio, lo convertimos también en un estudio cuantitativo. Ahí es donde tenemos la producción de un estudio con metaanálisis. Y el metaanálisis, según Ferreira, Urrutia y Alonso 2011, nos indican que no debe confundirse una revisión sistemática con un metaanálisis. La primera siempre es posible, mientras que el segundo solo a veces. Sin embargo, cuando se cumplen las condiciones para realizarlo, el metaanálisis aporta información muy útil y manejable para facilitar la comprensión acerca del efecto de un tratamiento o intervención, tanto en general como en grupos específicos de pacientes, puede ser. Además, permite aumentar la precisión en la estimación del efecto, detectando efectos de magnitud moderada, pero clínicamente importantes que podrían haber pasado inadvertidos en los estudios primarios, ¿no? ¿Por qué? Porque el resultado con este procesamiento estadístico va a ser más objetivo. Entonces, tenemos en pantalla un gráfico sobre la comparación entre revisión narrativa, una revisión sistemática y un metaanálisis. La revisión narrativa, estudio cualitativo, revisión de literatura académica, tecnológica o científica. Está bien, cuando comenzamos a clasificar estos estudios, a compararlo y a ver las evoluciones históricas, lo convertimos en una revisión sistemática, que sigue siendo un estudio cualitativo. Entonces, en ese caso, ya dijimos, cuando empezamos a añadir análisis estadístico, lo que vamos a hacer con nuestra revisión sistemática es convertirlo en estudio cuantitativo al que se le denomina estudio metaanálisis. Ahora, ¿qué limitaciones tiene un metaanálisis, por ejemplo? En cuanto a la extracción de datos, estudios con distintas métricas pueden dificultar la integración de datos, lo que no corresponde, por ejemplo, a un estudio que esté centrado netamente en la fase cualitativa, porque ustedes saben que distintos estudios puede hacer que nuestros resultados incluso sean más sustanciales. Pero en el tema del metaanálisis, lo que sí tenemos que tener en cuenta claramente es este criterio que está aquí, la heterogeneidad, variación no existente entre los resultados de los estudios individuales que se están combinando
en el metaanálisis. Y para ello, en el momento en que nosotros comenzamos a hacer el análisis, puede ser, por ejemplo, de los conceptos, las teorías que se están utilizando, por ejemplo, los resultados, los objetivos o cada parte importante que vamos a hacer de esta revisión, es importante indicar que tienen que ser heterogéneos. Por ejemplo, que sea en el mismo grupo etario, ¿no? Si yo estoy haciendo un estudio, por ejemplo, de gestión académica en las universidades peruanas o de Latinoamérica, entonces que si voy a hacer un estudio en una institución pública, tendría que tener más o menos esa misma métrica para que cumpla con este criterio de heterogeneidad. Está bien de ese modo para poder tener un buen resultado. Ahora, en cuanto a la variabilidad de los estudios que entran al metaanálisis, al incluir estudios con diferentes diseños, técnicas, intervenciones y grupo de personas variados, puede generar heterogeneidad. Eso es lo que acabo de explicar, ¿no? Es muy importante porque así nosotros lo que vamos a tener es un resultado en un metaanálisis más contundente. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, antes de poder hacer incluso un prompt con la inteligencia artificial, es necesario que el investigador sepa qué es lo que quiere, qué es lo que va a procesar, qué es la indicación que le va a dar a la inteligencia artificial. Y nosotros para realizar un metaanálisis, primero definimos una pregunta de investigación, que es la formulación del problema. ¿No es cierto? Nosotros como investigadores ya sabemos ello. Que partimos de una cuestión en el transcurso de una investigación a la cual le vamos a tratar de dar una posible respuesta a la que se le conoce como una hipótesis, ¿no es cierto? Después, en el segundo paso, es importante que tengamos criterios de inclusión y exclusión con la finalidad de buscar datos heterogéneos. Como tercer paso, es importante la búsqueda y selección de los estudios relevantes. Está bien que sean de bases de datos de alto impacto, que sean de revistas indexadas, que tengan muchas citaciones. Entonces, es importante incluir ese tipo de estudios. Cuarto paso, la extracción de datos, codificación métrica común. Entonces, vamos a tener un cuadrito donde vamos a analizar cada estudio. Como lo decía hace un momento, ¿no? Puede ser, por ejemplo, las mismas muestras o los instrumentos que utilizó, cuál fue la metodología, cuáles son en realidad las teorías científicas que ha aportado esta investigación. Nosotros somos quienes vamos a canalizar qué aspectos queremos desarrollar analíticamente en cada uno de estos estudios para la obtención de nuestros resultados. También tenemos el análisis de los datos, estimación global del TE con Forest Plot, que ahora vamos a ver a qué se refiere. Tenemos el reporte del metaanálisis con la heterogeneidad que tiene que tener estos estudios y los factores relevantes como las limitaciones. Entonces, nosotros cuando hacemos, por ejemplo, estas revisiones sistemáticas y también cuando hacemos el metaanálisis, sabemos que de acuerdo al estudio o al alcance del objetivo que queremos tener con nuestro estudio, tenemos que reunir y revisar ciertas características. Por ejemplo, en este cuadro tenemos ahí el nombre del estudio, tenemos a la identificación de variables, a la metodología utilizada en cada uno de estos estudios y los resultados, por ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo de una revisión sistemática. Autores, ahí tiene los años, tiene cuántas citaciones ha tenido, qué instrumentos ha utilizado, en qué ciudades se ha realizado, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros vayamos integrando toda esa información para tener un estudio consistente. Ahora, ¿esto lo podemos hacer con inteligencia artificial? Sí, porque este estudio, por ejemplo, de acuerdo a algunos estudios, precisan que no lleva menos, por ejemplo, de 4 o 6 meses para alguien que domine este tipo de procesamiento, ¿no? De una forma tradicional, hasta un año, para que pueda alcanzar una revista de alto impacto, 1 año, 2 años con correcciones. Pero nosotros, con inteligencia artificial, en realidad haciendo un balance de cuántos artículos se publicaban antes y ahora se publican de este tipo, que son revisiones sistemáticas o metaanálisis, vamos a ver que el porcentaje ha variado demasiado en cantidad.
¿Está bien? ¿Y por qué sería? Ahora vamos a verlo más adelante. Entonces, es importante que cuando nosotros, por ejemplo, hagamos ya el metaanálisis, es decir, el resultado cuantitativo de esta revisión sistemática, que fue en una primera etapa, por decirlo así, podamos ver y verificar, por ejemplo, la variación de los estudios o de los resultados que nosotros tenemos. Por ejemplo, podemos también analizar el efecto de cada uno de estos estudios en mis resultados. ¿Cuál de los estudios que yo he revisado, por ejemplo, acá en el gráfico tenemos 8 estudios? Analizo y puedo ver el efecto de esos estudios en el estudio que estoy presentando. Por ejemplo, yo puedo estar haciendo una métrica sobre instrumentos, ¿no? ¿Qué instrumentos se utilizan más, por ejemplo, para hacer estudios sobre la autoestima en las personas, por ejemplo? Y hay diferentes test que se aplican en psicología. ¿Está bien? Entonces, aquí yo puedo ver dentro de todos esos estudios la frecuencia de los instrumentos que más se han aplicado en estudios de psicología con la variable autoestima. También puedo analizar con esto, con este metaanálisis, cuál de esos estudios es de mayor impacto o cuál tiene resultados más sustanciales. Y de ese modo yo también poder distinguir cuáles son los estudios que han alcanzado mayor impacto en el estudio metaanálisis o de revisión sistemática que yo pudiera estar realizando. Entonces, eso es para la fase inicial, para comprender un poquito más de lo que queremos nosotros obtener con la inteligencia artificial. Está bien, pero nosotros tenemos ahorita programado dentro de esta temática ver cómo funciona esta primera parte entrelazado con la inteligencia artificial. La IA genera automáticamente contenidos en respuestas e indicaciones escritas, que son conocidos, digo, software, imagen, se entrena utilizando datos obtenidos de Internet. Entonces, muchos me preguntan, por ejemplo, cuando llevo curso o clase, me dicen, maestra, pero ¿qué diferencia hay entre una IA de paga y una gratuita? Que la de paga te procesa mayor cantidad de información, eso sí, que la de paga pues es mucho más eficiente para darte la respuesta que tú estás necesitando, por ejemplo, ¿no? Que hay, por ejemplo, que todas las IAs, absolutamente todas las IAs tienen su versión gratuita, las tienen, pero tienen limitaciones, ¿está bien? Aunque también hay extensiones que se pueden instalar dentro de esa versión gratuita para mejorar su procesamiento. ¿Está bien? Por ejemplo, en ChatGPT utilizamos también una extensión que es ChatGPT con conexión a Internet. Ustedes activan esa función de extensión y van a ver cómo va a mejorar su versión gratuita de ChatGPT en su ChatGPT gratuito. ¿Está bien? Y lo mismo existe, por ejemplo, si ustedes usan el ChatGPT gratuito, van a ver que les va a dejar subir archivos limitadamente. 2, 3 archivos se bloquea la página. Hay una extensión también para subir más de 10 archivos a un ChatGPT en versión gratuita. Entonces, ahí como que tenemos muchas salidas para no dejar de utilizar estas herramientas que son muy útiles. ¿Está bien? Los beneficios que tenemos con las IAs ahora es la velocidad con la que puedan analizar grandes conjuntos de datos. En las revisiones sistemáticas, tanto como en el metaanálisis, por ejemplo, ya lo decía, para poder sacar un artículo, no menos de 6 meses, un año, de forma tradicional. En la IA estamos sacando una revisión sistemática en medio mes, en un mes, una bien hecha, con una revisión que nosotros también acotemos para que esa investigación también pues tenga una información verídica, ¿no? Entonces también mejora la capacidad de extraer información significativa en menos tiempo. Eso lo vamos a ver ahorita también de manera práctica para que quede claro cómo es que nos va a ayudar, por ejemplo, a tener resultados buenos, sustanciales para nuestras revisiones sistemáticas o nuestro metaanálisis. También mejora la capacidad de identificar patrones y conexiones en los datos que pueden no ser inmediatamente evidentes. Y esto, por ejemplo, a mí me ayuda mucho. Dígase que a veces el experto más experto es el profesional en su área.
académica en su área del conocimiento, el abogado en derecho, el contador en contabilidad, el médico en medicina y así. Pero nosotros, por ejemplo, que en mi caso hacemos investigación multidisciplinaria, porque a mí en el largo del tiempo me ha tocado ayudar en asesoría a investigadores de todas las áreas, en ingenierías, en ciencias de la salud, en psicología, en diversas áreas. Entonces, la IA en realidad nos ha ayudado mucho a esas limitaciones que yo puedo tener, ¿no? He tenido el agrado de hacer un artículo científico, por ejemplo, con un estudiante de su país, de Bolivia. Está bien, pero él era de derecho. Entonces, yo soy de contabilidad. Yo sé de cuentas, estados financieros, ratios financieros y todo ello. No tanto de las normas. De mi país, limitado. De otro país extranjero, mucho más limitado. Pero eso no ha sido limitación para que nosotros podamos terminar su artículo científico, porque nos hemos reunido y yo le he dicho en el PROM, a la IA le dije, ¿no? Tengo este resultado, he copiado el resultado, ahora quiero que me hagas un análisis para mis recomendaciones o mi discusión de resultado sobre la normativa en Bolivia al respecto de las normas penales o civiles en estos casos, por ejemplo, de homicidio. Entonces ya fue procesando toda la información y me dice, mira, tal está en el artículo tal, en tal artículo de tal norma, de tal ley. Verificamos todos los datos con el estudiante, me dice, excelente maestra, sí, esto está en el código tal, esto está en la norma tal, perfecto. Lo que hicimos ya es tener un resultado mucho más óptimo, algo que posiblemente yo no lo hubiera podido hacer de primera mano y que el estudiante que es pues nuevo, haciendo artículos científicos, se podría decir, también tenía sus limitaciones. Entre sus capacidades y las mías en conocimiento metodológico, más el conjunto del trabajo de la IA, hemos podido lograr un trabajo que se ha aprobado, que se ha, ya que se ha publicado. Entonces, la IA nos da muchas posibilidades, en realidad en estos tiempos, para poder tener estos beneficios, ¿no? Que les acabo de explicar. ¿Cuántas IAs existen? Hasta la última clase que tuve con mis estudiantes, 26.681. Estos se van incrementando todos los días. Aquí seguramente que ya los doctores de UPEA les van a pasar los materiales, creo que los van a publicar en sus repositorios, van a poder ingresar y poder ver cada uno de los links que les voy a adjuntar en las diapositivas. Por ejemplo, aquí en mi última clase, 26.680. Vamos a ver cuántos hay en la actualidad. 26.643, no creo. Vamos a ver, Banco de Inteligencia Artificial para Contabilidad o para cumplimiento de obligaciones tributarias. Lo que sucede aquí es que ustedes cuando entren, por ejemplo, yo quiero buscar para marketing o para hacer videos o para llevar la contabilidad de mi empresa o para educación. También hay aquí dentro de estas plataformas, te dice cada una de las inteligencias artificiales para hacer investigación, para hacer tesis, tal cual dice así. Si tú entras, vas a ver si hay algunas que se repiten. Se repiten, se repiten, se repiten. O si no se repiten, es que han ido, por ejemplo, evolucionando, ¿no? Por ejemplo, tengo una en una primera versión, como el ChatGPT, que empezó en su versión 4, ahorita está en su versión 5, así. Entonces, cuando sucede eso, la otra queda desfasada y ya la sacan de Tolify. ¿Está bien? Entonces, aquí, por ejemplo, pueden encontrar para todo lo que necesitan. Acá, por ejemplo, tengo para salud y bienestar, todas las IAs. Tengo para el área legal. Yo tengo problemas, por ejemplo, en ese caso, mis clientes piensan que yo soy también abogada porque quieren que les resuelva casos jurídicos. Entonces, yo tengo esas limitaciones, pero les puedo dar algunos alcances en correspondencia también de mi experiencia laboral de estos años, pero también con sustento.
de normas y de leyes, pues, ¿no? Un buen sustento confiable, indicándole a la IA que me procese tal información, que ese es el caso. Pero hay que tener mucho cuidado también porque nosotros tenemos que anonimizar los datos que nosotros vamos a procesar dentro de la inteligencia artificial, porque sabemos que hay muchos casos que se están robando informaciones para que la puedan utilizar de una forma no adecuada. Entonces, para ello tenemos que anonimizar indicando algunas claves para poder procesar nuestra información y tener cuidado con nuestra información confidencial. Ahora, nosotros para hacer revisiones sistemáticas, metaanálisis, tenemos infinidad de herramientas de inteligencia artificial. Aquí yo les voy a dejar el link de algunas de ellas. Utilizo Mayo, Consensus, Elicit, Semantic Scholar, también mucho con Connected Paper y TPZ EIO. Vamos a ver, por ejemplo, Connected Paper, que es seguramente una de las herramientas que ustedes ya han ido utilizando, algunos que nos encontramos en sala, para poder ubicar investigaciones rápidamente y con ello poder hacer sus revisiones sistemáticas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo estoy haciendo herramientas de inteligencia artificial en investigación. Lo que va a hacer o lo que hace Connected Paper es crear redes semánticas que ubican de manera súper rápida las investigaciones que están ligadas a nuestra propia investigación. No solamente eso, sino que la herramienta es tan inteligente que también identifica cuál puede ser el objetivo que tú quieres alcanzar en tu estudio, cuál es el resultado que quieres alcanzar. Por eso es que te entrega un resumen. Entonces te dice, yo aquí te voy a dar esta información. Aquí estos que están pintados en más oscurito y están más cercanos son los estudios más actuales y que creo yo, como inteligencia artificial, que son los que más te van a servir para tu estudio. Y si yo le pongo aquí inteligencia artificial y en investigación para revisiones sistemáticas, lo que va a hacer es buscar revisiones sistemáticas o marco teórico o donde estén teorías científicas. Entonces, todo eso va a ir vinculando y te va a ir ubicando rápidamente las investigaciones. Entonces yo voy leyendo aquí los resúmenes y yo me doy cuenta rápidamente si este estudio va a servir para el estudio que yo voy a realizar. Se pueden hacer filtros, también por años, también es importante saber que tenemos una lista que la puede ordenar por autor, por título, por año, incluso por número de citaciones. Y hablábamos, por ejemplo, de las fuentes confiables y de alto impacto. Entonces, si esta investigación tiene 116 citaciones, será igual que esta investigación tiene un alto impacto porque está siendo citado continuamente y debe ser porque tiene buenos resultados, se ha utilizado una buena metodología o tiene un diseño que interesa y le importa a la comunidad científica. ¿Está bien? Eso es Connected Paper. También tenemos que también lo utilizo mucho cuando hacemos revisión de literatura y, por ejemplo, ¿no? Cuando a veces vienen algunos estudiantes y me dicen, maestra, estoy haciendo una tesis de doctorado y me han dicho que tiene que ser doctorado o artículos científicos de alto impacto. Y la verdad ya me he cansado de buscar, no los encuentro. Entonces, nosotros podemos buscar aquí tranquilamente las investigaciones. Acá vamos a ver, va que estamos un poco lentos. Ahí vamos a buscar. Entonces yo voy a copiar aquí y lo que va a hacer, por ejemplo, en este caso Easy Space, es ir ubicando también la literatura que concuerda también, según ellos, no solamente con las variables, sino tanto con los objetivos, con los resultados, y me da un top de los 5 papers que más se asemejan a la investigación que yo estoy buscando. Me hace un resumen. Entonces, nosotros sabemos que
por ejemplo, los artículos que están en Scopus, en Web of Science, la mayoría están en inglés, son de alto impacto. Entonces, aquí sí suele salirnos ese tipo de investigaciones. Algunos son cerrados por eso, en la mayoría, ¿no? Que hay que pagar. Entonces, dentro de esa limitación que tenemos, por ejemplo, con EasySpace, con EasySpace tenemos un chatbot integrado en cada uno de estos artículos. Lo que va a hacer este chatbot integrado es que nosotros podamos obtener información sustancial de cada una de estas fuentes, pero directamente y concretamente de esta investigación. Que yo también puedo preparar mi prompt y procesarlo en ChatGPT y decirle, dame 5 estudios que sean doctorados o de artículos científicos de alto impacto. Está bien, pero lo que va a hacer es hacerme un resumen, darme los títulos y también le digo que me adjunte la URL. En muchos casos puede ser la información, pero en algunos casos no. Tú ingresas y a veces es un portal de Wikipedia o es una noticia de alguna fuente no confiable. Entonces ahí es que vamos tomándole mayor tiempo en procesar la información. En cambio, el chatbot integrado DCSpace nos hace que, por ejemplo, yo le pueda decir, ¿no? Dame un resumen en español de la investigación, por ejemplo. Y se va a identificar directamente sobre esta investigación que yo no puedo ingresar porque es de alto impacto, que está cerrada, que la tengo que comprar, pero si yo le pido concretamente que me dé ciertas partes concretas de esta investigación, lo que va a hacer Easy Space es darme lo que yo le voy a solicitar y en el idioma que yo lo necesito. Yo le puedo decir en español, no, yo quiero en portugués, quiero en otro idioma, lo va a hacer. Entonces, esa posibilidad, por ejemplo, nos da este tipo de herramientas de inteligencia artificial para que nosotros podamos procesar de manera mucho más eficiente en tiempos y también en datos, en la obtención de datos para nuestros estudios, estas herramientas de inteligencia artificial. Muy potentes en realidad estas herramientas. Ahora, nosotros, por ejemplo, dijimos aquí, por ejemplo, acá yo tengo una revisión crítica. Le ayudé a una señorita a hacer este artículo, ¿no? Y cuál era en realidad, cuál era la labor que tenía que hacer, por decirlo así, en este artículo? El docente que ella tenía le decía, no, yo quiero, te voy a dar un modelo y yo quiero tal cual el modelo. Yo no quiero que tú me hagas, que yo te doy un esquema de una revista y quiero que me entregues así. O sea, como tú como investigador, como tienes que entregar el trabajo. Según tu análisis, según tu experiencia, tu grado de manejo en el tema, no. El docente sí o sí le dio un modelo y le dijo estrictamente, yo quiero que me entregues el artículo de este modo. Entonces, yo le dije, pásame el modelo porque lo que nosotros necesitamos es hacer igualito el modelo, el mismo cuadro, que tenga el mismo análisis, ¿no? Y en realidad terminamos de hacer este artículo y ya fue aceptado ya para su publicación también y por el docente. Incluso nosotros hicimos también esto, por ejemplo, lo terminé haciendo en el mismo ChatGPT y esto también acá vamos a ir a ver. Estos gráficos, por ejemplo. Esto también, magnitud y estrategias de palabras claves en marketing de influencer. Entonces nos pedían, no, no, tienes que hacerlo como el Atlas T, haz una nube de ideas o de las palabras resaltantes sobre la investigación que tú estás haciendo, sobre la revisión que estás haciendo. Entonces yo le di, por ejemplo, vamos a ver si ahora nos sale, vamos a hacer el ejemplo, vamos a entrar acá al ChatGPT, pero todo es ligado, ¿ya? Por ejemplo, lo que sí quiero explicarles aquí no es que de frente me dio esta información, fue desde la fase inicial, desde la fase inicial de la construcción, por ejemplo, de este artículo. Y lo que hace la inteligencia artificial, cualquiera que sea, tú la vas entrenando, es como un niño pequeño que va a la escuela y se va formando, aprende a escribir, aprende a leer, aprende a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir y así mientras pasan los años vamos obteniendo mayor conocimiento.
tal cual es la IA. ¿Está bien? Entonces nosotros, yo lo que les aconsejo, creen sus proyectos, es lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, esta es la última versión que ahorita tenemos en el Plus de ChatGPT, que es el 5. Pero lo que hacemos nosotros, por ejemplo, aquí es crear proyectos. Si yo quiero potenciar mi IA, mi herramienta de inteligencia artificial, para lo que es investigación, entonces acá hago mis procesamientos estadísticos, hago mis artículos científicos, hago, ¿ven? Resumen de artículos, todo lo que tenga que ver con investigación. Lo que hace es convertir a este proyecto en una herramienta potente, potente para investigación. Si yo quiero para contabilidad y trato de no combinar, separo, los entreno para diferente aspecto que yo necesito utilizarlo. Por ejemplo, creo Evelyn Contabilidad y aquí hago procesamiento de libros contables, cultura tributaria, cumplimiento de obligaciones tributarias, resoluciones del tribunal. Entonces, lo que hago es convertir a este proyecto en una herramienta potente para el área de contabilidad. Y así tú, para ingenierías, para mis asesorías, para mi posgrado, para mis tareas, para hacer por hectáreas, crea un proyecto y vuélvelo potente, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que ya comparten también. Acá, por ejemplo, tenemos del doctor Supo de la Sociedad Hispana de Investigadores Científicos. Él ha creado herramientas de inteligencia artificial o proyectos dentro del ChatGPT para cada parte de la tesis cuantitativa. Entonces, esto lo que ayuda es que si Evelyn, yo, Evelyn, el doctor Pablo, el doctor Gerardo y todos los asistentes que estamos en sala, empezamos a trabajar en este proyecto, imagínense qué tan potente se puede volver esta herramienta. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, con mis estudiantes siempre les digo, ¿no? Voy a compartirle mi proyecto y lo que vamos a hacer es que vamos a repotenciar este proyecto de inteligencia artificial para que nosotros todo lo que yo procese, se combine lo que procesó tal investigador y tal investigador, y lo que va a hacer es mejorar, hacer un canal, una red neuronal donde va a partir con información muy sustanciosa, una información pues a gran escala, ¿no? Ya nos va a procesar, pero todo lo que queremos. Entonces, eso es lo que necesitamos. ¿Está bien? Igual vamos a ir compartiendo dentro de las PPTs también los proyectos que tengo para que puedan ir trabajando. Porque sí, muchos estudiantes hago procesamiento y me dicen, maestra, no me sale igual que usted la información. Y es porque, no es porque no pagas el ChatGPT. Yo les comento de experiencia que he estado con 2 años trabajando con ChatGPT en su versión gratuita, sino que yo ya he ido alimentando y entrenando mi herramienta de O sea, inteligencia grabado de la artificial. pantalla no se Entonces, puede si hacer. yo quiero hacer una revisión, Live Studio transmitir. si yo quiero hacer una revisión sistemática, lo que tengo que decirle primero, búscame 20, por ejemplo, ¿cuántos te dice, no? Tu docente te dice, quiero 10 o quiero 20, ya. Quiero realizar una revisión sistemática, una revisión de literatura. Acá. Le voy a decir, actúa como experto, ¿no? Académico y realiza una revisión de literatura sobre modelos teóricos que analizan los influencers de las redes sociales para una revisión sistemática. Estos estudios deben ser de artículos, le dices, ¿no? De alto impacto y deben estar en bases de datos y tú le pones acá Scopus, Cielo, entre otros. Y lo que va a hacer en realidad cualquier tipo de inteligencia artificial es darte pues la información que tú estás, le vamos a poner omitir para que no se demore mucho. Toda la información que tú le estás pidiendo, vamos a ver.
Cuando el internet está lento, sí se pone muy lento el procesamiento, ¿ya? Un ratito, vamos a cargar acá. Lo que nos va a ir procesando es toda la información que nosotros necesitamos. Vamos a trabajar con la versión anterior, que es mucho más rápida. Está creando una revisión, dice, verificando modelos teóricos que vaya a trabajar, ¿ya? Y vamos avanzando. Entonces, lo que va a hacer es ya darme los estudios que yo necesito, por ejemplo, para mi revisión sistemática. Entonces, yo lo que tengo que hacer es verificar las fuentes. Para ello también le puedo decir en mi prompt, quiero que me des las URLs. O seguido nada más, se procesa la información, por ejemplo, está muy, pero muy lento. Estamos con el internet. A ver. Doctora, disculpe, ¿es de paga su ChatGPT o es gratuito? Esta sí, estas, esta sí, ¿ya? Pero si ustedes quieren mejorar, la calidad, por ejemplo, vamos a Le abrir ponemos acá las cualquier. extensiones. Sí, las extensiones. Hay que ponerle las extensiones, porque si tú le pones las extensiones, lo que vas a hacer es mejorar, ¿no? En realidad yo he trabajado 2 años con esta extensión. Y la verdad me ha dado, bueno, a incrementarse mi personal en mi, en mi empresa, ¿ya? Porque ya no todos tienen, por ejemplo, no tienen la misma capacidad de pronto de hacer un prompt necesario, ¿no? Entonces, ya si yo quiero utilizar prompts básicos, pero información contundente, entonces cómprate el plus. Está bien, pero si no, si tú le entrenas a tu ChatGPT en versión gratuita, yo les puedo asegurar de que sí o sí te da buena información, porque yo le he entrenado 2 años. Entonces aquí, por ejemplo, ya tengo, ¿no? Aquí la teoría de la creatividad en el estudio de tal, ya me voy a verificar si la fuente corresponde, ahí está toda la investigación y ya voy realizando todo eso. Está bien, incluso acá yo le puedo decir, realiza un cuadro, realiza una tabla, acá que analizan los informes de revisión de la literatura. Acomoda todo ello en una tabla para la presentación en un trabajo de revisión bibliográfica o sistemática. Y le voy diciendo cada parte que necesito y así en realidad va profundizando, va obteniendo mayor información y ya llegamos hasta el punto en que podemos ir procesando netamente qué cosa, las figuras, ¿no? Por ejemplo, esto ha empezado desde ahí, no es que de frente le he pedido, ¿no? Que le pueda pedir también de frente, hazme una nube de palabras de estos artículos, lo va a hacer. Pero si tú vas construyendo desde la parte inicial, por ejemplo, el artículo, lo que va a hacer es paso a paso, como un niño va obteniendo la información y gradualmente te va a ir dando una información que tú realmente puedas presentar dentro de tu propia revisión, ¿ve? Entonces aquí ya me da una tabla organizada, hallazgos relevantes, base de datos, puedo descargarlo, acá puedo descargarlo y ya puedo tener ahí algo de información en un gráfico de nube de palabras. Lo que sí se demora un poquito en darnos, por ejemplo, cualquier inteligencia artificial son los gráficos. Ahora, si a mí no me gusta el gráfico como es, porque aquí, por ejemplo, en este de aquí hemos sufrido un poco, por aquí está, este no es, creo que está en la última parte, este, en hacer este gráfico. El docente quería tal cual el gráfico, quería con los colores y todo. ¿Y qué hacemos? Le digo, a mí no me sale ni en el Atlas tiene los mismos colores. No, dice que sí sale, pero que te lo haga. Sí, me ha dicho que me va a hacer la demostración, nunca le hizo la demostración. Entonces, lo que hicimos, yo, por ejemplo, en mi caso, es me copiaba el gráfico,
del artículo, le tomaba un pantallazo, ¿no? Acá, por ejemplo, me mandaba aquí al WhatsApp. A ver que vaya cargando, que vaya cargando. Está lento mi internet. Vamos a ver si acá ya nos dio el gráfico. Mm, mm, mm. Ah, en imagen descargable. Vamos a ver, voy a descargar la figura. Yo descargo la figura y también subo y le digo, quiero que me hagas este análisis con los mismos colores, con el mismo modelo. Y a veces en la primera versión no te da igual. Yo he tenido que hacer 5 veces. Hasta la última vez le dije, no, sabes que estoy muy molesta contigo porque no me estás dando lo que te estoy pidiendo. Lee exactamente la figura que te estoy dando. Y ChatGPT me responde, me dice, disculpe, ahora voy a procesar tu información. Y al final, después de 5 veces, me da el mismo gráfico que yo necesito. Vamos a ver. Como imagen, está lento. Vamos a pedirle que procese, por ejemplo, esa información. De la revisión sistemática de adjunto. Listo para copiar y pegar. Entonces vamos a ver si nos logra dar en realidad, porque en realidad hemos sufrido mucho nosotros para hacer este artículo, ¿no? Pero sí lo hemos logrado hacer, la verdad, con el ChatGPT. Porque tal cual como quería, tal cual su docente era bien complicado y eso que hemos tratado de hacer ChatGPT y todo, ¿no? Entonces lee, pues, quiero esta revisión sobre este tema y quiero que me hacen tal gráfico. Ahora, claro, el gráfico no está igualito, entonces vuélvele a pedir. Vas a ver que sí te va a dar, porque en un momento yo de 5 veces que le he pedido, me ha logrado dar la imagen tal cual he pedido. Esa es la verdad. Y en realidad eso es súper rápido, ¿no? Porque a veces nosotros, por ejemplo, sufrimos en hacer algunos gráficos que nos piden. En realidad porque algunos jurados en las universidades, en los posgrados, son bastante rigurosos y quieren tal cual como te piden la información, tal cual. Entonces ahí es donde ya se queda, se estanca el estudiante. Pero con la inteligencia artificial, por ejemplo, esto no sucede. Adjunten su imagen, suban, pídanle lo que ustedes quieren y van a ver que les va a procesar rápidamente. Importante. Doctora, Ahora, por ejemplo, para continuar, sí, doctora, disculpe, ¿con qué sí, dígame. navegador está trabajando? Porque yo tengo el problema de que me genera documentos, me genera presentaciones, pero luego no me deja bajar, me sale un aviso de error y me dicen es que estás trabajando con Firefox. ¿Con qué navegador recomienda ingresar, Ay, doctora? yo Gracias. trabajo con el Google Chrome siempre. De pronto con el Firewall tienes algunos inconvenientes, ¿sabe? Yo no he trabajado, la verdad, con ese explorador. Perfecto, gracias. Sería bueno, sí, que pruebes con algunos, ¿no? Yo siempre con el Chrome nada más trabajo, ¿ya? Y, por ejemplo, yo les decía estos, ¿no? Esto que es difícil, y yo le puedo decir que lo lea y tal cual yo quiero la información con el mismo color, con el mismo modelo, quiero, replantea, quiero del mismo modelo. Te va a replantear hasta llegar a lo que tú quieras, así, bien limitado. ¿Está bien? Entonces, también es importante, por ejemplo, nosotros para poder realizar trabajos que tengan que ver ya con metaanálisis. Hago mi revisión sistemática, así como les voy diciendo, ¿no? Claro que falta ahí hacer, por ejemplo, nos faltaría un poco de tiempo para hacer una revisión sistemática completa, pero más o menos es esa idea la que les acabo de dar. ¿Está bien? Y ahora, yo quiero incrementar el análisis estadístico, es decir, quiero hacer metaanálisis. ¿Puedo realizarlo? Claro que puedes realizarlo. ¿Será confiable la información que me da la inteligencia artificial? Sí la es.
¿Está bien? Nosotros, por ejemplo, si procesamos algunos datos estadísticos, también utilizamos mucho el SPS, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un gráfico de barras, me voy a analizar, me voy a descriptivos, acá en frecuencias. Por ejemplo, quiero acá analizar mi variable, acá mi variable, le digo que quiero gráficos, aceptar, continuar, aceptar. Me da la información también en tablas, me da la información también en figuras. Puedo hacer también, por ejemplo, algunas configuraciones más presentable, ¿no? Puedo poner también en 3D, puedo aplicar, puedo cambiar de color y ya. Entonces, los que no manejamos SPS, yo no tengo SPS, puedo utilizar las herramientas de inteligencia artificial y usted cree que me dará los mismos valores para mi investigación. Estoy haciendo un metaanálisis. Sí, sí, te da la misma información. Prepara solamente aquí en el Excel, ¿dónde está? Vamos acá. Preparamos nuestra misma tablita en el Excel, aquí guardamos nuestros datos y nos vamos, por ejemplo, ¿dónde está nuestro chat? Acá y subimos nuestro archivo. Mm, Debe estar en el 2025. Acá, las dimensiones, ¿no? Y voy a copiar un patrón, por ejemplo, que tengo. Realice el tratamiento. Entonces subo también mi data y también los mismos resultados voy a tener. Ahora tú le dices, no, yo quiero el gráfico de estos colores y lo quiero en 3D y lo quiero también con porcentajes y cantidades. Y también quiero un cuadro que se vea más bonito, ya te va a dar también. Sí, quiero un gráfico de barras. Acá tienes el gráfico de barras. Vamos a descargar. Empezando la descarga. Está un poco lento el internet. No sé qué ha pasado. Y acá está el gráfico. Entonces ya tú te vas a revisar y a verificar mis datos si serán confiables. 27, 31, 40, 33, 38, 37, 30, 27, 26, 30, 23, 26. Listo. Deficiente, regular, eficiente. Deficiente, regular, óptimo. Entonces yo puedo hacer el mismo tratamiento y le puedo decir, genial, me gusta la información, pero la quiero en las tablas, o perdón, las gráficas tienen que estar en 3D y quiero que sean de un solo color y que sean más delgadas las figuras. Tú ya le pides como tú quieres. La limitante del SPS es solamente que configuras así, copias y pegas. Más allá no vas a poder configurar más. ¿No es cierto? Como yo ya les he enseñado que subí el gráfico. ¿Está bien? Entonces, también, por ejemplo, utilizamos para hacer pruebas de correlación, porque también en las sistemáticas o en el metaanálisis se pueden hacer pruebas de hipótesis. Yo puedo plantear de que si un estudio tiene mayor relevancia que otro, que un instrumento se aplica mucho más que el otro, que este instrumento tiene mejores métricas que el otro, qué sé yo. Voy a hacer análisis, también lo puedo realizar con la inteligencia artificial. Vamos acá con la data de correlaciones, por ejemplo, y vamos a ir con el PROM rapidísimo. No. Pero lo que nosotros queremos es verificar si lo que yo puedo hacer con realmente o la información que me da la inteligencia artificial es buena, es confiable para poder poner un artículo, porque no voy a poder poner cualquier información, ¿no es cierto?, a mi artículo. Entonces, por ejemplo, yo quiero determinar correlaciones con Spearman, por ejemplo, no con Pearson. Ya tengo rápidamente también mi información. En una información la puedo procesar, porque recuerden que si yo quiero hacer, por ejemplo, un artículo científico, una revisión sistemática, todo va desde la cabeza. Paso por paso se va construyendo y tú ya
al ChatGPT, por ejemplo, acá que estamos usando, le dices, ahora quiero esto, ahora quiero de esta respuesta esto más, y esto más, y esto más. Entonces, lo que va a hacer es darte una hilación completa de la información que tú estás procesando. P-valor 0,0000, P-valor 0,000, coeficiente de correlación 0,69, coeficiente de correlación 0,69. Y entonces, ¿me estará dando información confiable o no? Ustedes lo están viendo. Entonces, puede hacer, porque algunos se resisten. Yo tengo colegas que me dicen, no, yo prefiero hacer mi propio análisis, que la inteligencia artificial es mentira, me da una cosa por otra, información falsa no es así. Nosotros creo que somos a nosotros como profesionales nos corresponde y decir si esto realmente nos sirve o no nos sirve. Y a mí sí me sirve mucho, la verdad. Me ha facilitado la vida. Yo he podido hacer investigaciones en todos los campos del conocimiento gracias a la aplicación de la inteligencia artificial. Está bien, pero lógicamente no dejando de lado los aspectos éticos de hacer una buena investigación. Y estoy demostrando que los resultados, los estoy demostrando ahora con ustedes aquí en sala, que los resultados no difieren. ¿Está bien? Entonces, tenemos ahí algunos prompts. También les voy a adjuntar algunos. De pronto tengo un Word completo de prompts para hacer revisión sistemática y para hacer artículos científicos también, paso a paso por cada parte que corresponde a cada parte, ¿no? Que corresponde tener en un artículo científico o un artículo de revisión sistemática o metaanálisis. ¿Está bien? Y como nos dice, pues, el gran Albert Einstein, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Y hay que abrirle las puertas a la inteligencia artificial para poder estar como profesionales a la vanguardia de todos los aspectos en los cuales nos venimos desarrollando. Muchísimas gracias nuevamente con la Escuela de Posgrado UPA de Bolivia por abrirme las puertas en esta segunda invitación a su segundo Congreso Internacional de Investigación. Quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Muchísimas, doctora. Es la temática de inteligencia artificial como herramienta para la automatización del proceso de revisión sistémica y metaanálisis. Ahora sí, doctor Llanos. en nombre de la Universidad Pública del Alto, queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestra primera ponente, maestra Evelyn Elizabeth Rojas Maita, quien nos ha hecho conocer conocimientos actualizados y de gran relevancia que de verdad nos inspiran a seguir investigando en torno al tema presentado. Vamos a pasar, estimados participantes, a una ronda de preguntas. Lo podemos hacer a través del chat o levantando la manito, por favor. Buenas tardes. Una consulta a la doctora Evelyn. Adelante, por favor, Abner. Le habla Iván Condori, doctora de La Paz, Bolivia. En primera instancia, felicitarle por su excelente profesionalismo. La admiro particularmente por cómo anteriormente nos ha capacitado y ahora cómo ha expuesto. Consultarle si ha podido utilizar, aparte del chat GPT, otra inteligencia artificial con los mismos resultados. Gracias. Sí, gracias, muchas gracias por tus saludos y también sus palabras siempre fortalecen nuestro conocimiento y nuestras ganas de seguir enseñando y aprendiendo. Y sí, en realidad yo trabajo mucho, ya les indicaba, por ejemplo, si hago revisiones sistemáticas o revisión de literatura, por ejemplo, para hacer los antecedentes, el marco teórico y todo ello, yo trabajo mucho con estas herramientas que están aquí. Vamos por aquí. Trabajo mucho con Connected Paper para buscar más las investigaciones de doctorado o artículos científicos de alto impacto, porque ahí cuando hay el conflicto de que no encontramos, de que no hay, en Connected Paper aparece. TPSet.io, EasySpace, por ejemplo, con su chatbot integrado, me ayuda a que yo no soy, por ejemplo, no tengo el dominio de la lengua inglesa, sí, yo solamente en términos básicos. Entonces, lo que me ayuda mucho el chatbot integrado es a ubicar estas investigaciones de alto impacto y estas no las tengo de paga, son gratuitas.
Con su chatbot integrado ya voy obteniendo la información que necesito para poder hacer estas revisiones sistemáticas o revisiones bibliográficas de literatura, metaanálisis o tesis como tal cual en revisión literaria, ¿no? Entonces, en realidad las he utilizado, Perplexity también. Perplexity también es una muy buena herramienta. Si la función de paga de ChatGPT no me funciona para sacar las tablas que yo quiero, utilicen Perplexity, que también es muy buena para poder sacar las tablas para mis investigaciones rápidamente y muy bien diseñadas en su versión gratuita. Gracias por su pregunta. Muchas gracias, doctora. Voy a leer las preguntas del chat, por favor. Abner Torres pregunta, ¿qué aspectos éticos se debería tener con la inteligencia artificial en la redacción de artículos de investigación original? Gracias por la pregunta también, y eso es importante. La UNESCO ha establecido algunas consideraciones éticas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la privacidad de los datos, importante, ya lo decía yo, nosotros utilizamos en el mundo de la inteligencia artificial un término que se llama la anonimización de datos, lo decía. La anonimización de datos hace que nosotros cumplamos con las reglas de las políticas del cuidado de la información personal para que no sea mal utilizada. En ese sentido, nosotros tenemos que codificar, ya decía, yo no pongo, yo soy Evelyn Rojas y tengo un problema en el banco porque me presté tanto dinero, ¿no? Entonces codifico, ¿no? Existe una persona X o existe Juanito Pérez con este problema. Tiene tanto dinero en el banco y quiero que lo soluciones. Entonces, lo que voy a hacer es a hacer esas codificaciones, voy a ir anonimizando esos datos de manera que voy cuidando y la restricción sobre esos datos y no sean mal usados por algunas personas inescrupulosas, por decirlo así. Dentro de otras políticas también es respetar también, por ejemplo, los gustos, las preferencias de las personas, ¿no? Vivimos en un mundo amplio de inclusión, inclusión social. Entonces, es importante que dentro de esas políticas esté establecido esto. Dos, que la información que o tres, la información que nosotros vayamos a presentar dentro de las investigaciones no sea solamente un copy-pegue del uso de la inteligencia artificial. Por eso siempre mis estudiantes, y seguramente muchos de ellos están aquí el día de hoy acompañándonos porque siempre les he ido haciendo la invitación, les he indicado esto. Nosotros tenemos que conocer el tema antes de procesar la información, porque solo así yo me voy a poder dar cuenta que esa información es la que corresponde y la pertinente para poder ser presentada. Porque a veces puede suceder que por más de paga sea cualquier inteligencia artificial, como empieza con a construir sus redes neuronales y sus datos, empieza a veces a inventarse datos que no existen. Y eso nos ha tocado ver, creo que a muchos de los que estamos en sala, y a mí más, yo he visto información falsa, pero de la inteligencia artificial muchísima. Por eso yo lo que hago siempre, contrasto, verifico, de manera que digo, esta inteligencia artificial me tiene que servir para mejorar mis capacidades, no para suprimir mis capacidades. ¿Está bien? Entonces, hay muchos en realidad principios que maneja en este caso la UNESCO y también hay otro organismo europeo que también nos dice cómo tenemos que utilizar de manera ética la inteligencia artificial. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Vamos a ceder la palabra a José Luis Elizardo Pérez, por favor. Adelante, José Luis. Gracias, doctor Llanos. Bueno, muy impresionado por su presentación, doctora Evelyn. Mi pregunta va por lo siguiente. Normalmente, cuando adoptamos una postura frente a un tema de investigación científica, partimos prácticamente de algún conocimiento, no siempre de cero. Entonces, considero importante consultarle a usted, doctora Evelyn, ¿cuál sería el procedimiento más directo para conocer, el estado del arte de determinado tema de investigación? Esto no por ahorrarnos tiempo en la temática de tópicos de investigación precisos, sino en saber exactamente cuál es la dinamicidad del tema de investigación que estamos pretendiendo concluir, no siempre a una brevedad posible, pero con la mayor eficiencia posible.
Esta es mi consulta, doctora Evelyn. Gracias, doctor Llanos. Gracias, usted, maestro José Luis, por su pregunta. Y sí, ciertamente no es que a veces nosotros que somos académicos rigurosos, y se lo digo también de experiencia, ¿no? Yo manejo mucho la inteligencia artificial para absolutamente todo. Todas las clases de todos los cursos que yo dicto en la universidad, las dicto todos con inteligencia artificial y mis estudiantes quedan fascinados. Hago costos, hago administración tributaria, hago investigación cualitativa o investigación mixta o cuantitativa, todo lo hago con inteligencia artificial. ¿Está bien? Y los estudiantes en todos se quedan totalmente fascinados. Y en realidad es porque nos toca esta época incluirnos a todo esto que nos trae la nueva tecnología y no quedarnos desfasados. Eso es lo que sucede. Pero yo, por ejemplo, me pongo limitaciones. Digo, para esto lo uso, no, y esto me toca hacerlo a mí y lo hago. ¿No? Y de ese modo es que yo trato de restringir también que mi pensamiento crítico, analítico, que mi crecimiento cognitivo no se quede bloqueado o desfasado también por otro lado. Entonces, eso parte ya propiamente de decisión del propio investigador, número uno, porque yo le puedo decir, sabes que para esto utilízalo y para esto no, pero ahí depende de cada uno individualmente cómo trabaja. Desde ahí. Ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial, maestro, nos ayuda mucho a ver esto de la revisión del estado del arte. Demasiado. Por ejemplo, múltiples observaciones que he tenido en los últimos asesoramientos de investigación o de tesis es que los estudiantes dejan de lado una parte de lo que comprende esto que es el estado o la revisión del estado del arte y tienen absolutamente toda la razón. Yo en cierta parte de mi vida he aprendido a amar las observaciones del jurado, no odiarlas. El estudiante las odia y yo las amo. ¿Por qué? Porque estas observaciones han hecho que yo mi formación la complemente cada vez más, lo haga más fortalecido. En este sentido, por ejemplo, hay una observación frecuente en las últimas investigaciones que decía, contempla desarrollo de estado del arte, hace una revisión de la bibliografía, de la literatura, adecuados conceptos, teoría científica, metodología, todo lo tiene bien. Pero un punto y parte central de realizar conocimiento científico es que el estudiante no sabe identificar el vacío del conocimiento. ¿A qué nos referimos con este vacío del conocimiento? ¿Qué nos está faltando conocer o qué está faltando conocer dentro de la comunidad científica basados a este tema, problema de estudio, línea de investigación, variables, llamados de cualquier forma, pero son lo mismo? ¿Qué nos está faltando conocer hasta el momento? Año 2025, estamos septiembre, hasta este momento, ¿qué cosa se desconoce de ese tema, de esa idea de investigación, de ese problema, de esa línea que se desconoce? Y eso es algo que no se identifica en la mayoría de investigaciones que yo he podido ver, por ejemplo, y tienen absolutamente toda la razón los jurados. Es algo que yo lo he visto también. Y esto, por ejemplo, es algo que yo lo he ido trabajando con inteligencia artificial, ¿no? Le digo, yo subo todos los archivos comprimidos de todas las investigaciones. Lo que yo hago, por ejemplo, los antecedentes los saco toditos para que me lea todos los archivos y no solamente le pongo el título porque ya me empieza a inventar cosas. Lo que hago es descargarme, lo comprimo, lo subo y le digo, quiero que me identifiques de estas 5 investigaciones o estos antecedentes el vacío del conocimiento. Y este estudio ha estudiado hasta esta limitante, lo que te faltaría a ti estudiar es esto. Excelente, maravilloso. Ya tuve la idea así de primera mano porque eso me lleva mucho tiempo. Leer una investigación, la otra, para saber qué resultados ha tenido y poder yo saber qué es lo que falta estudiar ahí. Entonces eso, por ejemplo, para mí es bastante eh, me ayuda mucho en el tiempo y a conocer muchas investigaciones. Y ya conociendo esa parte importante, el vacío del conocimiento que tiene cada investigación en su naturaleza propiamente dicha, ¿no? Eso sería mi respuesta, maestro. Excelente, maestra Evelyn, muchas gracias. Quedó totalmente claro. Además, le puso un puntito más por arriba
que es lograr la participación, el conocimiento del vacío del conocimiento, aquello que no se ha investigado. Y es un buen punto. Muchas gracias, maestra. Con todo el apoyo de posgrado de la Universidad Pública de El Alto. Con el respaldo de universidades e instituciones nacionales y extranjeras.